Vamos a comenzar con la primera jornada de emprendimiento joven organizada por el Ayuntamiento de Alhama. Daros las gracias a todos por haber venido, también a los institutos por haber querido colaborar. Y me acompaña en el escenario la alcaldesa de Alhama, Rosa Sánchez Visos, que os va a dedicar unas palabras para abrir este acto. Gracias. Bueno, buenos días a todos y en primer lugar dar la bienvenida a los protagonistas del día de hoy. Por un lado, sois vosotros, todos los alumnos de educación secundaria que nos acompañáis esta mañana y también de educación de adultos, del centro de adultos. Y por otro lado, los otros protagonistas pues van a ser todas aquellas personas y todas aquellas empresas emprendedoras que nos van a poner de ejemplo cuál ha sido su experiencia. Mirad, me imagino que todos sabéis por qué estamos aquí o todos sabéis lo que significa emprender. Es verdad que sí, si no lo digo muy rápido, el emprendimiento es coger esa idea que tenemos, ese reto y transformarlo en un trabajo, en algo en el que queramos o podamos trabajar y que vivamos de ello, poder vivir de ello. Pues mirad, dice el World Economic Forum que de aquí a unos años más de 70 millones de puestos de trabajo, tal y como los conocemos hoy día, van a desaparecer. Pero van a desaparecer porque van a ser sustituidos por 120 millones de puestos de trabajo nuevos, que hoy día algunos de ellos no sabemos todavía lo que son o no sabemos todavía el nombre que tienen. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los que estáis allí sentados, a lo mejor de aquí a unos años vais a estar trabajando de algo que todavía no sabéis. Y hemos querido poner el foco en el emprendimiento porque parece que es algo que a veces está un poco estigmatizado y es algo que se sale de la corriente común. Muchos de nosotros pues pensamos que tenemos que estudiar, tenemos que terminar la ESO, el bachiller, hacer una carrera universitaria y buscar un puesto de trabajo. Pero el mundo laboral no se resume en eso simplemente. Podemos coger las riendas de lo que nosotros queremos hacer, podemos tener una idea de cuando éramos jóvenes o de cuando éramos adolescentes y la podemos poner en marcha. Y si estamos decididos a que queremos trabajar de eso en un futuro, podemos hacerlo. Y eso es el emprendimiento. Y eso es lo que queremos hacer con vosotros esta mañana, que podáis conocer las experiencias de las personas y de las empresas que nos acompañan, que nos ayuden a resolver esas dudas, esos miedos. ¿De verdad el emprendimiento es fácil? ¿Es difícil? ¿Soy capaz de hacerlo? Pues vamos a ver todos los que estamos aquí cómo sí, cómo nosotros, jóvenes, independientemente de la edad que tengamos, si tenemos una idea y somos valientes y la ponemos en marcha, podemos llegar a construir pues, ejemplos como todos los de estos que vamos a ver aquí esta mañana. Por lo tanto, nosotros nos iremos bastante satisfechos de aquí si al terminar la mañana de hoy os hemos ayudado a aclarar un poco las ideas de vuestro futuro, de lo que podéis hacer, de lo que os interesa hacer y saber que todo se puede hacer independientemente de los estudios, de la edad. Lo importante es tener ganas de los oficios. Por ello, pues os pedimos que le prestéis atención a todas las actividades que os hemos preparado aquí esta mañana y que intentéis sobre todo pues sacarle provecho o alguna idea a alguna de ellas, porque estamos hablando del futuro, del trabajo, del emprendimiento y sobre todo de unas escenas que a los que estáis ya en segundo de bachiller o en cuarto de la ESO, pues no os queda mucho tiempo para ya enfrentaros a ese mundo, a ese escenario y a esas preguntas. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo también pues muchas gracias a todas las personas y a todos los técnicos que han trabajado en poder ofrecer esta jornada. Y sin más, vamos a comenzar ya y esperamos que lo disfrutéis todos vosotros. Muchas gracias, Rosa. Me gustaría que subieran al escenario Rubén Cano, Paqui, Miguel Ángel y Alfonso. Un fuerte aplauso para ellos.
Gracias por estar aquí esta mañana acompañándonos y queriendo contar vuestra experiencia como emprendedores para que estos jóvenes puedan tomaros de ejemplo, ver que no es tan complicado como se pueden pensar. Y quiero empezar la mañana presentando a cada uno de ellos. Miguel Ángel, que es un apasionado del fútbol, tanto de practicarlo como de verlo. Además, en su tiempo libre le gusta realizar sesiones de formación para seguir mejorando en su profesión. Él estudió el grado en fisioterapia y posteriormente el máster en valoración de fisioterapia y readaptación. Empezó con su empresa hace muy poco, un par de años, en 2026, cuando él tenía 27 años. Bueno, Miguel, cuéntanos qué hacías a la edad de 17 años, que es la edad que tienen estos chicos que nos acompañan hoy. Bueno, pues yo hice mis estudios en el Miguel Hernández. Desde prácticamente empecé el bachillerato tenía la idea clara de lo que quería estudiar y a por ello fui. Intenté sacar la mejor nota posible en selectividad para tenerla accesible y poder cursar el grado que yo quería. Muy bien, Miguel Ángel. Por otro lado tenemos a Rubén Ruiz Cano, de Revolución Renovable. Rubén es un apasionado de su trabajo, es un auténtico profesional, ya que siempre busca dar el mejor servicio y la mejor calidad. Además, en su tiempo libre tiene sus pinitos como influencer en redes sociales. Le gusta publicar vídeos educativos y demostrativos sobre lo que hace, su trabajo. Podéis verlo en @Revolución Renovable. Él se licenció en la Armada Española como marinero electricista y posteriormente estudió el grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas que hay en el Miguel Hernández. Además tiene másteres en energías renovables y es perito judicial. Montó su empresa hace 7 años cuando él tenía 33. Te repito la misma pregunta que a Miguel Ángel. ¿Qué hacías tú a la edad de estos chavales? Pues la verdad es que no estudié. Me metí a trabajar porque estaba en la edad del pavo, digamos, y no tenía ganas de estudiar y no sabía qué camino tomar. Entonces, pues empecé a trabajar. Y ya con los años pues fui viendo qué me iba gustando y tal. Que muchas veces es normal que con esa edad pues no se sepa exactamente qué es lo que te gusta. Sí, ese es uno de los objetivos de que estemos aquí esta mañana. También me acompaña Paqui Lorenzo, de Aarón. A Paqui le encanta dedicarle tiempo a su familia, pero no solo eso, también le gusta aprender cosas nuevas y centrarse en el crecimiento personal. Ella estudió el grado superior de Administración y Finanzas y comenzó con la actividad de su empresa en el 2013, con 28 años. Y durante estos 13 años, los alameños hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo su empresa. Te repito la pregunta, Paqui. Con 17 años, ¿qué pensabas, qué hacías? Bueno, con 17 años yo estaba muy perdida. Estaba haciendo bachillerato porque es lo que tocaba. Y no tenía mucha idea de lo que iba a hacer después. Hice lo que era entonces selectividad, por si acaso, y mi madre me mandó con mi hermana mayor, que había hecho administrativo, a hacer administrativo, pues que era lo que conocía. Y hice administrativo y aquí estoy. Pues muchos jóvenes de aquí esta mañana seguro que se pueden ver reflejados en lo que nos cuentas. Y por último nos acompaña Alfonso Tomás Cánovas, de PC Componentes. A Alfonso le encanta el deporte, principalmente practica la orientación y el pádel, y otra de sus aficiones es seguir formándose en aspectos relacionados con su profesión. Actualmente está aprendiendo de inteligencia artificial y él estudió el grado superior en desarrollo de aplicaciones. Comenzó con su empresa con tan solo 24 años, hace ya 22 años, como una pequeña tienda de ordenadores. Alfonso, ¿qué hacías a la edad de estos chicos y chicas con 17 años? Pues yo creo que como muchos de los que pueden haber aquí, tratando de saber qué hacer con su vida, ¿no? Porque era un momento que, al menos en mi época, no se enseñaba demasiado a saber qué hacer después del instituto, ¿no?
de sacarte de tu selectividad. Y además me acuerdo un verano perfectamente que yo decía, bueno, y ahora que había que elegir 5 carreras, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué pongo aquí? No tenía ni la más remota idea. Pero bueno, al final, pues hablando con uno, a mí había algo que sí me gustaba, que era la informática, digo, pues oye, pues a esto que voy a ir, pero no por convicción total, que puede pasar, ¿no? Que muchas veces se ve como que todo está unido y que llegas justo de un punto a otro y que va, nada de eso. En mi caso fue todo ir avanzando sobre la marcha y al final te vas dando cuenta de qué es lo que se te da bien, qué es lo que no y un poco ir eligiendo. Sí, aquí muchos de estos jóvenes seguro que ahora mismo tienen las mismas dudas, se plantean qué van a hacer cuando terminen o cuarto de la ESO o el bachiller y no saben muy bien si van a hacer un grado superior, la universidad, van a hacer el bachiller los que estén en cuarto. Esperamos que esta jornada les sirva también para centrar su idea. Vamos a comenzar ya con el turno de preguntas y respuestas. Si os parece bien, por el orden en el que os he presentado podéis ir respondiéndome. Y la pregunta más importante, ¿qué os llevó a emprender? ¿Cuál fue el detonante en el momento en el que hicisteis clic y dijisteis voy a montar mi propio negocio? Miguel Ángel. Bueno, yo he estado 5 años trabajando en otra empresa y creo que el detonante fue que al final tú tienes unos ideales que quizás no compartes al 100% y quieres tomar tu propio camino, hacer las cosas de una manera concreta y me lancé a hacerla a mi manera, como yo pensaba que era lo mejor en ese caso. Rubén. Yo un poco igual que el compañero. Hacer, digamos, tener más libertad. O sea, tener mi propio trabajo, hacer lo que yo creo que tengo que hacer y que no un jefe me vaya diciendo cosas que yo no crea que están bien. Porque yo he trabajado prácticamente toda mi vida para empresas, en la Armada Española. Y estaba ya un poco cansado a veces de recibir órdenes que no eran un poco incongruentes, que no estaba de acuerdo, entonces digo, pues trabajo para mí. Tomar tus propias decisiones. Exactamente. Bueno, Paqui, ¿y tú? Pues mira, yo emprendí, fue una locura total, porque yo iba buscando seguridad. En aquel entonces yo trabajaba en una empresa de construcción, era el boom inmobiliario, era cuando empezando todo a ir fatal, en mi empresa se estaban despidiendo mucha gente, mi marido y yo trabajábamos en la misma empresa y yo tenía miedo que al llegar a final de mes no cobráramos, o sea, eran las 2 nóminas en el mismo sitio. Y entonces decidí emprender. Mi hermana me dijo, vamos a hacer algo, hace mucho tiempo que barajábamos la posibilidad de montar un negocio, de montar algo. Y en ese momento me dijo, es el momento, vamos a hacer algo. Y fue por eso, buscando una estabilidad, fui a la inestabilidad total. Bueno, pero hemos podido comprobar que ese lanzarte ha tenido sus frutos. Sí, bueno, la verdad es que yo en ese momento, de hecho, nosotros montamos, o sea, empezó de Arome, de una manera, pues mi hermana trabajaba en un centro de jardinería, eran temas que ya trabajaban, o sea, no era algo que a mí me apasionaba y yo no sabía que me apasionaba en ese momento. Y fue al empezar cuando yo me di cuenta de lo que me apasionaba emprender y de lo que me apasionaba ese producto y este área. Y Alfonso, cuéntanos cuál fue el detonante en este caso, en tu caso. En nuestro caso, pues yo, mi socio y yo, pues estamos trabajando por cuenta ajena para una persona, ¿no? Y fue el ver que había una oportunidad que ya se veía venir hace 20 y tantos años y el no poder desaprovecharlo. Es decir, joder, si tenemos la capacidad de poder hacerlo, porque en ese momento pues yo hacía desarrollo web y fue lo que estudié y al final pues de alguna manera el hecho de poder tener esa capacidad con la oportunidad pues fue al final lo que te hace lanzarte de una manera un poco más segura. Sí, en tu caso era el inicio de Internet, entiendo, y ahí visteis la oportunidad de mercado, ¿no? Claro, yo tengo una anécdota siempre que cuento que es que un amigo mío de toda la vida, ¿no?, que me dice que había comprado unos altavoces en Alemania hace 25 años de todo esto, ¿no?
y que le iban a llegar en 2 o 3 días. Y yo, pero esto cómo es posible, ¿no? Y entonces empiezan a investigar ahí, de, bueno, pues esto también lo podemos hacer nosotros. Y a partir de ahí un poco probando proveedores por un lado y por otro, pues das con los pasos. Esto último que me cuentas viene a relación con la siguiente pregunta, que realmente ¿de dónde os surgió a vosotros la idea de montar vuestra empresa? Ya habéis contado un poco acerca de ello, pero quiero saber qué os llevó a dedicaros a lo que os dedicáis ahora mismo. Miguel. Bueno, yo un poco en base a lo que te comentaba antes. La libertad, la capacidad de decidir por ti mismo. Intentar buscar también un poco tu estabilidad, tu organización personal. Y esa es la parte fundamental. O sea, el ser un poco más autónomo, nunca mejor dicho, y intentar mejorar un poco en calidad de vida. ¿Y el elegir la profesión de fisioterapeuta? Pues como te he comentado antes también, lo he tenido claro casi siempre. La relación con el deporte siempre me ha gustado mucho y no me arrepiento de haber tomado el camino que he tomado. Muy bien, Miguel Ángel. Rubén, ¿y tú? ¿De dónde te surgió la idea? Ya sabemos que Sí. querías trabajar para ti mismo, pero Sí. ¿por qué dedicarte a la electricidad? Me gustaba digamos, desde que tenía 20 años el tema de la electricidad y tal. Y aparte vi una idea de negocio o sea, un futuro con el tema de la energía renovable, entonces eso me impulsó a echar por ese camino. Y además, el dedicarme a eso me hacía sentir bien porque es como que también aportaba algo al mundo. O sea, que es un trabajo, digamos, que ayuda al medio ambiente, o sea, no es, digamos, o sea, que es algo que, digamos, que te llena, aparte de que es un trabajo como puede ser cualquier otro, que internamente te llena el hacerlo. Por eso me impulsó a eso. Muy bien, Rubén. Paqui, ¿y tu idea de dedicarte en ese sector tan concreto de las fragancias? Pues mira, fue algo que surgió sin pensar. Cuando decidimos que íbamos a abrir una tienda, nos fuimos a una feria y empezamos a hacer pedidos. De esto que dijimos, vamos a hacer pedidos de todo lo que nos guste y una vez que terminemos de hacer pedidos, barajamos qué es lo que sí y qué es lo que no. Y cuando nos dimos cuenta, todo lo que nos había gustado, porque además nosotros, todo lo que nos ha llevado hasta aquí ha sido pasión por lo que hacíamos. Cuando nos dimos cuenta, todo, absolutamente todo tenía que ver con los aromas, todo. Y dijimos, pues, vamos. Adelante, ¿no? Y aparte de la de Alhama, aquí tenéis más tiendas, ¿verdad? Sí, ahora mismo tenemos tiendas en Caravaca, Murcia, Alhama y online. Muy bien. Y Alfonso, ya nos has contado un poco de dónde surgió esa idea y fue a través de la conversación con tu amigo que se trajo esos altavoces de Alemania. Sí, en realidad, bueno, podía haber sido cualquier cosa, pero seguro que tenía que haber sido relacionado con Internet, ¿no? Porque era una oportunidad increíble y ya había muchísimas, ¿no? Desde, bueno, podemos ver proyectos que salieron en aquella época, pues los Idealistas, los 1000 anuncios, todos esos proyectos, ¿no? Que tienen tantos años que aprovecharon un momento puntual para posicionarse ahí, ¿no? Y es lo que de alguna manera también nos llevó a nosotros a eso. Y bueno, ya hemos visto cómo desarrollasteis vuestra idea, cómo surgió. Continuamos con cómo fue ese proceso inicial. ¿Fue muy complicado montar vuestros propios negocios una vez que ya habíais decidido que queríais ser vuestros propios jefes o poder tomar las decisiones de vuestro negocio? Bueno, yo en mi caso me parece fundamental haber tenido una experiencia previa en el sector, porque si no, probablemente en muchas cosas me hubiera equivocado. Y luego, bueno, sí que en el mundo empresarial está un poco perdido porque no lo has hecho nunca antes, pero te tienes que buscar un poco las mañas y buscar, preguntar, asesorarte de la mejor manera posible para intentar equivocarte lo menos posible. Y ya está, yo he tenido la suerte de que he tenido el apoyo de mi círculo cercano y eso me ha facilitado mucho las cosas. Y bueno,
Por lo que te comento, busqué, me informé y tiré para adelante. Aparte del apoyo de tu familia, ¿te asesoraste con alguien especializado o fuiste al ayuntamiento a pedir ayuda? Porque en el ayuntamiento tenemos una concejalía dedicada al desarrollo local con un técnico especializado en buscar y asesorar a todas las personas que quieren montar su propio negocio, ayudarlos pues con los trámites, con los papeleos, que quizás sea lo más complicado. Sí, yo ese recurso también lo utilicé y me sirvió mucho de ayuda porque estaba totalmente perdido. Y me sirvió también para centrarme un poco, ver las posibilidades que tenía, la disponibilidad que podía tener a la hora de invertir y lo que te digo, intentar equivocarme lo menos posible para no pagarlo después. Rubén. Pues yo lo resumiría en una palabra y es vértigo. ¿Sabes? Cuando uno emprende por primera vez, claro, es complicado salir de la burbuja de trabajar y que tener todos los meses un sueldo fijo y tal. Y eso es lo que más, digamos, cuesta, o por lo menos lo que me costó a mí. Es como tirarte a la piscina y ver si va a funcionar y cómo hacerlo y qué marketing tienes que hacer, o sea, qué pasos tienes que dar. O sea, eso es lo más ¿Y complicado. en tu caso te apoyó alguien? No, simplemente me puse en contacto con una asesora que me explicase los temas legales que tenía que hacer y que no y tal. Y no me informé, no sabía a dónde dirigirme. O sea, que ese podría ser uno de los consejos que le das Sí. a los chicos. Sí, que pueden perfectamente al ayuntamiento preguntar, asesoría, etcétera. O sea, hay organismos públicos que yo no lo sabía en ese momento. Bueno, después de la charla vamos a tener una pequeña ponencia de nuestra técnico de desarrollo local que nos va a contar pues cómo las administraciones pueden ayudar a las personas a montar su propio negocio. Bueno, Paqui, cuéntanos, ¿fue muy complicado ese inicio de Aarón? Fue muy complicado. Bueno, hasta llegar a montar la tienda fue facilísimo, o sea, abrir la tienda fue muy fácil, pero al abrir la tienda fue muy complicado porque ahí fue el primer error. Nos dimos cuenta que teníamos más ambientadores que habitantes había en el pueblo. O sea, habíamos abierto una tienda 100% dedicada a la ambientación de hogar y en ese momento no había cultura de ambientación de hogar. En ese momento lo máximo que hacíamos era ir al supermercado que tocaba y echar algún ambientador, pero no teníamos conciencia como hay ahora, o sea, esa conciencia de perfumar tu hogar. Entonces fue muy complicado. Nosotros hemos ido dando muchas vueltas hasta que hemos llegado a ser quien somos ahora mismo. Alfonso, en tu caso, ¿fue complicado? Siempre es complicado porque cuando empiezas tienes una incertidumbre que es absoluta. O sea, no tienes ni idea de cómo te va a ir la cosa, empiezas a funcionar, no sabes de finanzas, tienes que ir aprendiendo todo sobre la marcha y de alguna manera pues esa incertidumbre la tienes siempre mirando la cuenta del banco a ver con lo que te queda para saber casi si te va bien o no, ¿no? Porque la educación financiera, pues por lo menos en aquella época era mínima. Y hoy, pues gracias a Dios, pues hay muchos medios para poder informarse. Y lo que estás comentando también del ayuntamiento, pues es algo que en aquella época es que estamos hablando de que empezaba Internet. Entonces no había nada para informarse, estaba empezando a sembrarse todo. Eso era muy complicado, imagino, porque ahora quiero hacer esto. Cojo el teléfono móvil, lo busco en Google. Y tienes 50 vídeos. Será más real o menos, será más verdad o menos, pero una ligera idea te puedes hacer. Y en vuestro caso, tanto en el de Paqui como en el tuyo, Alfonso, imagino que esa inversión inicial de comprar producto para luego poder venderlo sería algo complejo. Bueno, en nuestro caso era menos porque cuando empezamos prácticamente lo traíamos todo sobre pedido. O sea, no había capacidad para poder teníamos lo básico. Iba ya lo seguro, ¿no? De hecho, ahora lo puedo decir, pero teníamos un montón de cajas vacías. Eso era lo normal, tener el expositor lleno de cajas vacías porque no podíamos tener... Pero sí, sí. Bueno, continuamos y ahora os voy a preguntar qué consejo le daríais a alguien que quisiera empezar de cero ahora. Miguel. Vale, me parece fundamental, lo he dicho antes,
tener un poco de idea en el mundo en el que te vas a mover. Si no, probablemente cometas errores que luego los vas a pagar. Luego, tener la formación necesaria para hacer lo que para desempeñar el trabajo que vas a realizar. Si no, probablemente también cometas errores que los vas a pagar. Y tener la capacidad de sacrificarte, entre comillas, en tu negocio para sacarlo adelante. Sí, antes de comenzar la jornada lo estábamos hablando en la parte de atrás, ¿no? Que es sacrificado ser autónomo y que hay que dedicarle un tiempo pues, considerable, sobre todo al inicio, para poder sacar tu negocio adelante, ¿verdad? Y ya no es solo el tiempo que tú dediques a tu trabajo, sino el tiempo que te quitan otras cosas que no es realmente el trabajo que tú realizas. O sea, el tema de papeleo, el tema de ponerte al día en ciertos aspectos que no son de tu trabajo y los tienes que hacer porque, bueno, en mi caso yo estoy solo, entonces lo tengo que llevar yo tú para adelante. Y bueno, pero yo creo que merece la pena. Gracias, Miguel. Rubén, ¿qué consejo darías tú? Yo lo primero es que lo que haga, que les guste. O sea, porque así tendrá una motivación para mejorar y tal. Porque si hace algo que, bueno, es porque me han dicho que aquí hay trabajo y tal, pues puede ser que llegue a ser una empresa mediocre. O sea, que no avance y que al final cierre y tal. Primero te tiene que gustar y luego lo que dice el compañero es que estés bien formado en lo que hagas. Que cuando hagas algo no hagas chapuza, no hagas un desastre. O sea, que sepas lo que haces, un mínimo. Paqui, ¿y tú? Pues yo que lo hagan, porque al final sí que tenías que tener una formación mínima y hay que informarse y hay que formarse. Principal, que sea algo que te apasione, porque le vas a tener que dedicar muchas horas al principio y al fin. O sea, tiene que ser algo que te guste mucho, que de verdad te apasione, pero que empieces, porque lo que más nos cuesta, o sea, nunca vamos a tener la formación suficiente, nunca vamos a tener el dinero suficiente, nunca vamos a tener suficiente. Entonces, al final, empiezas y conforme empiezas, te va guiando el camino. Pero lo más importante es empezar. Dejamos muchísimas ideas y muchísimas cosas que nos gustan atrás por el simple hecho del miedo a empezar. O sea, que no nos dé miedo, que todo el mundo fracasamos, todo el mundo tenemos errores, que de los errores se aprenden y que... O sea, empieces, que empieces. Y cuanto antes, mejor. Porque no es lo mismo tener un error con 20 que tener un error con 40. Me quedaría entonces con una palabra que es valentía, ¿no? Valentía en comenzar, no lanzarte a la piscina, pero en ir a por esa meta que sería tu idea. No lanzarte sí con la piscina vacía, pero que sí que te metas, que vas a salir. Muy bien. Alfonso, ¿tú qué consejo les darías? Yo coincido con lo que han comentado totalmente. Creo que es lo suficientemente difícil como para que lo que hagas sea algo que te apasione, porque como no sea así, lo vas a pasar mal. Entonces tiene que ser algo que te apasione y además que tengas algún don para hacerlo, ¿no? Que se te dé medianamente bien. Y como decía Paqui, ¿no? Yo creo que siempre hay una edad propicia para emprender y creo que los que nos están viendo hoy, pues dentro de X años, entre los 25, 30 máximo, yo creo que es el momento ideal porque no tienes mucho que perder en ese momento y sin embargo también tienes mucho que ganar, ¿no? Luego cuando ya van pasando días con otro tipo de responsabilidades, la cosa se pone más difícil. Me quedaría entonces con formación, porque es muy importante saber de lo tuyo, a lo que te vas a dedicar, con la valentía y con la pasión por el trabajo. Entiendo que si no te apasiona tu trabajo, va destinado al fracaso, porque no le vas a dedicar el tiempo suficiente, porque no vas a tener esa motivación, quizás, ¿verdad? Vas a tener muchos momentos de dificultades y vas a abandonar, porque es algo que estás haciendo por otra cosa que no es pasión, ¿no? Entonces, si lo haces por un aspecto económico solo, probablemente fracases. Sí. Sí, como siempre se dice, si trabajas de lo que te gusta, no será un trabajo, ¿no? Eso. ¿Qué dificultades os encontrasteis durante el proceso de consolidación? Pues, formativa,
no saber de redes sociales ahora que es muy importante, la falta a lo mejor de personal cualificado, de encontrar personal cualificado. Contadnos qué dificultades os habéis encontrado a lo largo de todo el proceso. Pues mira, yo por ejemplo en mi caso tuve que buscar un local para desempeñar mi profesión y eso aquí en Alhama está complicado. Un local que diera las condiciones, luego meterme en una reforma, lo que te digo, si no tienes una experiencia previa no sabes realmente las necesidades que tienes, aunque parezca una tontería. Y bueno, eso fue una etapa un poco complicada. Y luego, bueno, creo que lo que he comentado antes, tienes que tener una formación. Yo, en mi caso, aproveché los años que estuve trabajando fuera para intentar formarme lo máximo posible y en el momento en el que tuviera que dar, entre comillas, yo la cara, pues poder darla de la mejor manera posible. Rubén. Yo, por ejemplo, una de las peores cosas es el dinero, de que hace falta dinero para... tienes que invertir un mínimo para poder empezar. Y luego también la burocracia, sobre todo. La burocracia, por ejemplo, yo en mi sector, la burocracia la tengo que hacer en industria, en Murcia. Y muchas veces es un lío, sabes lo que estás haciendo, pero a veces, oye, que falta esto, no lo sabes que faltaba un detalle, tienes que ir 20 veces o llamar por teléfono a industria 20 veces, tal, y eso es lo que más me cuesta al principio. O sea, todo el tema de burocracia, los errores que puedes cometer burocráticos, que a veces son graves, o sea, que luego para solucionarlos es complicado. Eso es lo que más veo yo que es complicado. ¿Paqui? Pues mira, en estos 13 años hemos tenido muchas dificultades y no son las mismas dificultades las de cuando empiezas a las de ahora, son dificultades diferentes. Entonces yo si me tuviera que quedar, me voy a quedar con dos. Una es que no te fijes en el exterior, sino en todo lo que tú puedes hacer. Lo digo porque, por ejemplo, cuando abrimos la tienda, una de las dificultades más grandes fue que la gente viniera a la tienda. O sea, parece una tontería, pero abrimos una tienda en el centro del pueblo y fue súper complicado que la gente entrara a la tienda. Entonces, ahí caemos todos mucho en el de es que la gente no compra en el pueblo, es que la gente se va a otros comercios, es que en otros sitios está más barato, es que está internet. Y mientras piensas eso, no haces absolutamente nada. En el momento que empiezas a pensar en qué puedo hacer yo para que la gente entre, y eso es, o sea, en ese momento y con todo lo que te pase a lo largo de las dificultades que vaya a poner, qué puedo hacer yo, es cuando empiezas a actuar. Y otra que creo que es muy importante, que es el liderazgo. Al final algo que hace muchísima falta, el tener liderazgo, porque es lo que te va, a ayudar a seguir, a solucionar todas las dificultades. Alfonso, en tu caso. En mi caso quizás fue el tener que invertir en ciertos momentos en cosas que no sabes cómo te va a ir y esa incertidumbre de estar en un local y cambiarte a otro y tener que volver a, como ha dicho el compañero, ¿no?, a reformarlo entero. Y es como volver a empezar, ¿no? Hacer una inversión, te cambias, nosotros nos cambiamos 4 veces de local y en cada uno pues tomas una decisión que dices, ¿qué pasará, no?, con esto? Y luego también, como decía Paqui, ¿no?, llega un momento en el cual ya no eres tú solo. En nuestro caso éramos 2, pero tampoco éramos 2 solos. Llega un momento en que tienes que aprender a delegar y a dejar que otros hagan cosas que a lo mejor no es exactamente como tú lo harías, pero que, oye, que con dedicación y con responsabilidad al final las cosas pasan, ¿no? Claro, aquí nos encontramos con diferentes casos. Por ejemplo, Miguel Ángel, que ha contado que está él solo en su clínica de fisioterapia. Rubén, no sé si tú tienes... Somos 3. ¿Ves? Rubén, que ya son 3 personas en su empresa. Paqui, ¿cuántas personas tienes tú? 17. 17, ya es un paso más y ahí sí que hay que confiar más en esas personas, en esos empleados. Y en tu caso, Alfonso... Pues somos ya más de 650, que imagina, pues... Pero hemos pasado por todas las fases, al final, desde ser los 2 solos hasta hoy. Pues ese era uno de nuestros objetivos, poder ver que el emprendimiento empieza
con la piedrecita más pequeña hasta poder construir lo que PC Componentes, por ejemplo, en lo que PC Componentes se ha transformado. Entiendo que al empezar, Miguel, como nos has contado, la burocracia y todo el tema del papeleo, verte un poco solo, ha sido tu mayor complicación. ¿Te planteas contratar a otra gente para que te lleven esos temas o para que te eche una mano y ampliar el negocio? Pues mira, yo tengo la suerte, ya lo he comentado antes, de que tengo apoyo en mi círculo cercano. A la hora de aumentar la plantilla, sí, no lo descarto. Además, yo cuando hice la reforma del local lo tenía previsto y hay espacio para que trabaje más gente. Es una idea a futuro. Ahora mismo estoy yo solo, pero es una idea a futuro. Rubén, tú en tu caso ya con 3 personas... Hombre, delegar es muy importante. Yo hace poco he tenido un fracaso al delegar y es que delegué en un ingeniero para hacer temas burocráticos y cometió errores que esos los tengo que pagar yo ahora en dinero. Y lo que veo yo ahora es que muchas empresas que las que contratamos no quieren tener responsabilidad. Es decir, quieren trabajar con nosotros, pero no quieren tener responsabilidad. Y yo ahora exijo a todas las empresas que trabajan con nosotros, que delegamos cosas, que tengan responsabilidad, que si se equivocan, que se hagan cargo de sus problemas. Que es muy difícil encontrar empresas que se hagan cargo de sus problemas, o sea, de los problemas que ellos mismos generan. De hecho, con el ingeniero pues ahora me toca pagar 500 euros a los clientes por fallos de ellos. De hecho, fue aquí en el Ayuntamiento de Alhama, que al solicitar los permisos de obra y tal, no solicitaron la bonificación del IBI y ahora tengo que pagárselo yo al cliente, ¿sabes? Para no quedar mal con el cliente. Entonces, a veces delegar, pues tienes que tener mucho cuidado y pedir responsabilidad al que delega, si no, te puede hundir. Paqui, en tu caso, ¿tienes estas dificultades o ya como soy una empresa un pelín más grande? A ver, la dificultad de delegar es que delegar es muy difícil porque, claro, nadie lo va a hacer como tú, pero sí que es verdad que tienes que aprender a que si no delegas, o sea, tú no puedes crecer. Al final hay que confiar, buscar lo mejor posible, confiar en la persona que hay y saber delegar bien. O sea, saber delegar bien no es toma, háztelo, búscate la vida, sino pues guiar un poco. Alfonso, tú ya con 600 y tantos empleados y 4 cambios, no creo que estés pensando ahora mismo en volver a cambiar de ubicación, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que ya sea definitiva y que lo que podamos crecer sea alrededor de eso, ¿no? Y bueno, pero coincidiendo con lo que dicen, pues al final, hoy en día, uno de los mayores problemas que vemos, o que algunas empresas que conozco, ¿no? que les da miedo contratar precisamente porque ese paso, cuando eres uno solo o dos, y tienes que contratar a la primera persona, en muchos casos es lo que va a determinar el éxito de la compañía a largo plazo. Si la primera persona que contratas te sale mal, probablemente se queda ahí. Y si al revés, si tienes la suerte de encontrar a alguien que quiere más, que quiere responsabilidad, que quiere crecer contigo, al final eso es un logro fundamental. Coincido. Bueno, continúo con la siguiente pregunta, que es ¿qué habilidades personales creéis que son indispensables para mantener el negocio y si son las mismas que esas habilidades, si son las mismas que se necesitaban al comenzar? Vale, yo en mi caso trabajo con otras personas, entonces me parece fundamental tener un mínimo de empatía, un mínimo de trato cercano con la gente. Creo que es importante también no ser conformista en todos los sentidos y la capacidad de, ya te digo, de sacrificarte para que el negocio prospere. Rubén. Sí, el saber transmitir a los clientes lo que quieres vender y tal es muy importante. Tener un poco de don de gente si trabajas de cara al público, hombre, es según también el trabajo que tengas. Pero un poco eso. ¿Y tú, Paqui? Pues yo creo que es importante la comunicación, como ha dicho mi compañero, si no sabes comunicar lo que haces, estás perdido.
Creo que hay otra que es muy tabú, que es la venta. Pues hay que tener habilidades en ventas, porque hasta para ser contratado por otra empresa tienes que saber venderte a ti mismo. Y es algo que nos chirría mucho cuando hablamos de venta, nos chirría decir, es que me está vendiendo. Pues sí, aprende de lo que te está vendiendo, porque tú vas a tener que vender en algún momento, aunque sea venderte a ti. Y imprescindible también la capacidad de adaptarse a los cambios. En el momento que estamos ahora mismo, o te adaptas a lo que viene y aprendes a adaptarte, o estás perdido. Alfonso, ¿tú qué opinión tienes? Coincido con lo que dicen y añadiría que hay que tener mucha perseverancia, porque te vas a encontrar momentos de decir, pero ¿por qué estoy complicándome la vida de esta manera? Y al mismo tiempo resiliencia, ¿no? Es salir de eso, de esos momentos difíciles y decir, bueno, ya saldremos de aquí como sea, porque van a pasar. O sea, esto no es un camino de rosas, ni mucho menos, y sobre todo al principio es una piedra con otra, o sea, vas abriéndote camino. Entiendo también que la formación continua es un aspecto clave. Ya lo hemos visto en vuestras presentaciones, que los 4 coincidíais en que en vuestro tiempo libre lo dedicabais a pues, seguir aprendiendo, seguir intentando mejorar en aspectos de vuestra profesión. ¿Qué importancia le dais a esa formación continua tanto a vosotros como también a las personas que trabajan con vosotros? Yo eso me parece fundamental. O sea, creo que hoy en día con la competencia que hay, si no estás actualizado vas a fracasar. Y lo que tú dices, que al final es difícil porque tienes que hacerlo en tu tiempo libre, se supone. Pero lo que hemos comentado antes, si no te apasiona un poco lo que haces, probablemente no lo hagas, no te actualices y vaya cuesta abajo. Rubén, ¿en tu caso? La formación continua es imprescindible en cualquier sector, porque va cambiando tanto las cosas y van actualizando tanto las cosas que es imprescindible. De hecho, yo, por ejemplo, en mis ratos libres veo muchos vídeos de cosas relacionadas con mi sector, de futuras tecnologías, modificaciones de normativas y temas así. Bueno, a lo mejor soy un poco friki, pero está un poco actualizado, porque si no es fracaso total. Además, hemos visto que en tu caso te has reinventado varias veces, aunque estaba todo relacionado con la electricidad, pero has pasado de ser marinero electricista creo que me dijiste con 30 años, meterte a un grado de electricidad y sacarte el título. Exactamente. Entonces, sí, porque era muy polivalente, podías dedicarte en electricidad, por ejemplo, y electrónica. Es un abanico muy grande de posibilidades de trabajo, de trabajar en industria, a trabajar, por ejemplo, en energías renovables, a trabajar en un barco, por ejemplo, de electricista, o yo qué sé, 20.000 historias puedes hacer. Pero tienes que formarte, o sea, tienes que seguir formándote siempre, siempre, siempre. Si no, es fracaso. Y en tu caso, también vemos que normalmente nos enfocan los estudios, ¿no? Tienes que hacer la ESO, el bachiller y la universidad. Y ya después de la universidad ya verás lo que haces, pero parece que ese es el camino que te marca. ¿Qué te llevó a ti a salirte del camino? Pues yo no tenía ganas, yo con 18 años, 17 años no tenía ganas de estudiar. Y yo quería ya trabajar y tal. Entonces pensé, digo, bueno, me alisto en la Armada, es como electricista, ahí aprendo de electricidad y encima gano un sueldo y tal. Y digamos que fui poco a poco formándome ahí y ya pues vi que me gustaba, vi que tenía muchas posibilidades. Luego también entró el tema de la energía renovable antes del impuesto al sol, cuando salió el impuesto al sol y tal, que fue en los 2010, no me acuerdo, por ahí sería. Entonces empezó a gustarme ese tema. Lo que pasa es que decayó el trabajo y seguí formándome en electricidad y energía renovable, pero no me dediqué hasta que tenía 30 años y ahí vi yo otra vez que resurgía el tema de la energía renovable y ahí ahí monté la empresa y volví a retomarlo. Si no me equivoco, esta mañana nos acompañan alumnos de formación profesional del Miguel Hernández que estarán cursando ese mismo grado que tú hiciste. ¿Algún consejo específico para ellos? Pues que se lo tomen en serio. Si les gusta, van a tener trabajo todo el que quieran, en el sector que quieran. O sea, por ejemplo, hay gente que, oye, pues a mí me gusta trabajar en hospitales.
pues puede ser electricista de hospital, que es una rama de la electricidad. O me gusta la industria, puede dedicarse a eso. O sea, hay un montón. Prácticamente la electricidad está en todos sitios, ¿sabes? Paqui, retomando la pregunta inicial, ¿qué importancia le das tú a esa formación continua? Hombre, la formación es clave. Si te formas hasta aquí, llegas hasta aquí. Si te formas hasta aquí, llegas hasta aquí. A ver, esto porque ahora mismo están aquí todos estos chicos que están estudiando y estarán pensando, joder, ahora tengo que seguir formándome. No es tal que así. Tú al final vas a montar un negocio y si quieres seguir avanzando, no vas a tener que saber de inteligencia artificial al 100%, pero a lo mejor sí que tienes que tener una idea porque vas a tener que contratar a alguien que sepa de inteligencia artificial y que te ayude. Entonces, siempre vas a tener que estar formándote y es muy importante por eso, como decía mi compañero, hacer algo que realmente te guste para que siempre sepas que lo haces por algo muy importante, de mucho peso. Y aparte de esa formación, entiendo que en vuestro sector, que es las ventas, tendréis muchas formaciones, ¿no? Me refiero ahora con el tema de las redes sociales, por ejemplo. ¿Tenéis una persona dedicada a ello? ¿Estáis aprendiendo para ampliar en ese campo o cómo lo estáis haciendo? Por ejemplo, en las redes sociales hemos sido súper autodidactas. O sea, hasta hace 1 año y medio me encargaba yo del tema de las redes sociales y ha sido todo muy autodidacta. Si tú querías que un vídeo se te hiciera más viral, pues tenías que hacer un curso de Instagram para ver qué quería el algoritmo y eso es impepinable. Y con las redes sociales igual que con todo, o sea, al final tienes que comunicar y tienes que comunicar cómo vender un producto, pues tienes que aprender de ventas. Si quieres facturar más, pues tienes que aprender cómo se ponen objetivos. Si quieres comprar mejor, pues tienes que aprender cómo optimizar el stock de tu almacén. O sea, al final... Aprendiendo de día a día. Alfonso, además es maravilloso. Alfonso, en tu caso, que ya eres el máximo exponente, bueno, ¿sigues formándote? Bueno. o ya dices, bueno, que se forme el resto. Yo diría que me formo, pero porque me gusta formarme. Es lo que decíamos antes de cuando algo te apasiona o algo, es cambiar el verbo de tener que por quiero formarme. Que ya no te cuesta ese trabajo. Ya dices, es que lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero estar a la última en esto, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mis padres me decían de pequeño, los médicos son los que tienen que estar estudiando toda la vida, ¿no? Y yo digo, joder, pero si no he hecho otra cosa, llevo 46 años ya y dedico buena parte de mi día a seguir, porque es que no paras. Y cuando empiezas al principio es igual, vas aprendiendo sobre la marcha un montón de cosas, de finanzas, de administración, de todo, que por eso que como es tan duro, si no es algo que te gusta al final, vas a tener que poner ese verbo de tener que y te va a costar trabajo y entonces vas a sufrir. ¿Y diríais que ha cambiado mucho en este aspecto el sector laboral? Me refiero, quizás nuestros padres tuvieron una formación hasta X momento y ya parecía que esa formación le iba a servir para 20 o 30 años de carrera. ¿Creéis que en ese sentido se ha cambiado y que necesitamos estar reinventándonos más frecuentemente? Sí. Totalmente. O sea, yo por ejemplo en mi campo ahora se está introduciendo mucho el tema tecnológico, que hace pocos años no se utilizaba. Incluso hay mucha gente que no se ha actualizado y sigue sin utilizarlo. Entonces, si no lo haces, lo que te he comentado antes, te quedas atrás. Y esa es la diferencia entre poder progresar o no. Y en ese aspecto, Miguel Ángel, entiendo que la fisioterapia ha avanzado mucho en muy pocos años, ¿no? Parece que al principio era simplemente dar masajes y rehabilitar de alguna lesión, pero ahora cada vez hay técnicas nuevas que tendrás que estar aprendiendo continuamente, ¿no? Para estar al orden del día. Sí, son cosas que van cambiando y a una velocidad rapidísima. Entonces, o estás al loro o te las pierdes. Hay muchos pacientes que vienen a consulta y es que se quedan alucinados porque no saben realmente las capacidades que tenemos. Y no hay que olvidarse de las manos, pero hay mucho más. Rubén, en tu caso... Sí, en mi caso es imprescindible.
por ejemplo, la tecnología que trabajamos evoluciona todos los años una brutalidad. Yo, por ejemplo, de 5 años solo a ahora, las placas tienen el doble de potencia por los mismos metros cuadrados. Es decir, una placa que tiene 2 metros cuadrados, antes tenía a lo mejor 250 vatios y ahora 450, 500, 600 vatios. O sea, evoluciona muy rápido, a una velocidad de vértigo. Y las baterías también, antes se utilizaban baterías de plomo que pesaban a lo mejor 1 tonelada para una fábrica, y ahora son de litio y pesan la mitad de ese peso, ¿sabes? Que ha cambiado radicalmente, me refiero en muy pocos años, en 5 o 6 años, y eso es una velocidad muy rápida de cambio. En tu caso, Paqui. Hombre, la diferencia es que antes, sin internet, pues no había que formarse tanto, era la información que había. Ahora hay información cada 5 minutos. Entonces, claro que hay que estar siempre en contacto, información, tendencias, bueno, y aparte de lo que has dicho antes, que no es solo la información que tú tengas de tu producto, sino que tienes que informarte de todo lo que viene alrededor, redes sociales, inteligencia artificial, optimizar procesos, porque si no te quedas atrás y no puedes tener un precio competitivo. ¿Y en tu caso, Alfonso? Bueno, pues en nuestro caso que nos basamos al 90% en tecnología, que es una web, ¿no? Que detrás de la web hay un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, la parte de marketing, la parte de ventas, logística, atención al cliente, pues ahí la tecnología siempre influye positivamente en un mejor servicio. Entonces, es aprovechar esa innovación que va habiendo cada día para ofrecer lo mejor para el cliente. Y ahora, pues con todo el cambio que está habiendo con inteligencia artificial, pues ya es un terremoto. Está cambiando absolutamente todo. Y os lanzo una pregunta tanto a ti como a Paqui. ¿En qué aspecto ha cambiado la venta online? Porque antes, teniendo una tienda física, ya era yo tengo mi tienda y que me vengan los clientes, pero ahora, teniendo las posibilidades de la venta online, ¿cómo habéis mejorado en ese aspecto vuestra empresa? ¿Paqui? ¿Cómo mejorar nuestra empresa con la venta online? Sí, el proceso de pasar de una tienda física a decir, no, el mercado ahora mismo está en la tienda online y no solo tengo que vender en Alhama, tengo que vender en toda España o en todo el mundo. Claro. Pero nosotros lo teníamos claro. Y además hicimos la tienda online, abrimos en abril y en septiembre ya teníamos tienda online porque nos faltaba facturación, estábamos vendiendo solo en el pueblo y no nos llegaba la facturación. Entonces, buscando esa facturación empezamos online. Y claro, online es que te abre a un mundo. Es que en el momento que empiezas a comunicar, que empiezas a hacer cosas y que empiezas a tocar teclecillas y empiezas a recibir pedidos, te das cuenta de que es mucho más rentable. O sea, que ya no es lo mismo abrir tu puerta y esperar a la gente que pasa que abrir las puertas a... Nosotros vendemos solo nacional. Abres las puertas a millones de personas. Sí, en nuestro caso fue algo parecido, ¿no? El hecho de empezar y pensar en grande, ¿no? Es decir, oye, pues si vendemos aquí, ¿por qué no podemos vender en otro lado? Y además sabiendo que ya empezaba a haber algún referente por ahí que lo estaba haciendo, ¿no? Y así es lo que ha podido cambiar a lo largo de tanto tiempo. Sobre todo ha cambiado la exigencia, ¿no? Cuando nosotros empezamos, el enviar algo a domicilio y que tardase una semana, no pasaba nada, era lo más normal. Ahora, como tarde 2 días, prepara y eso está bien, ¿no? Porque además te exige a mejorar cada día. Entonces, pues tienes que mejorar absolutamente todo, todos los canales de comunicación, la logística, el inventario, que todo esté sincronizado para que no falle nada. Yo creo que en ese sentido de la inmediatez es consecuencia un poco de las redes sociales, ¿no? Parece que ahora tenemos que tenerlo todo a golpe de clic y que sea lo más rápido posible, pero espero que los chicos hoy entiendan que emprender no es tengo la idea y voy a emprender y mañana tengo la tienda montada. No, emprender lleva su proceso y espero que con esta idea se queden los chicos esta mañana. ¿Qué hacéis? Antonio, me gustaría puntualizar una cosa, porque siempre ahora en YouTube y todo esto, pues se ve mucho el hecho de que básicamente parece que es muy fácil hacerse rico, ¿no? Y que empiezan a haber medios de comunicación hablando de ricos y como si fuese eso lo más sencillo. Y que en un vídeo de 10 minutos te dicen cómo hacerlo, ¿no? Y yo diría que olviden eso por completo y que esto es muy duro, que es un camino muy largo y que no hay que tener
prisa, hay que tener ambición, pero las cosas no pasan de un día para otro. En nuestro caso han sido 20 y tantos años. O sea que... Sí, muchas veces no se ve ese esfuerzo detrás y parece que lo que habéis logrado lo habéis logrado de un día para otro, pero no. Como tú dices, Alfonso, lleváis muchos años detrás de ello, muchos años intentando mejorar, aprendiendo de los errores, porque por lo que me contáis, lamentablemente se cometen errores, pero es que para poder mejorar hay que cometerlos y poder cambiarlo y darle solución. En ese, hilando con esa frustración a lo mejor de los errores, ¿qué hacéis para mantener la motivación cuando las cosas no salen como esperáis? Miguel. Bueno, pues echar un poco la vista atrás, ver el trabajo que te ha costado llegar hasta ahí, el esfuerzo que has dedicado en eso y pensar un poco que un día malo no quiere decir que ya haya que echarlo tú por tierra. O sea, un día malo puede tener cualquiera y a lo mejor tú has puesto todo de tu parte y hay algo que te ha salido mal o que no ha funcionado y bueno, mañana puede funcionar y ya está. Yo creo que teniendo las cosas claras y los aspectos que hemos comentado antes bien claros, habrá momentos malos, pero habrá muchos más buenos. Rubén, ¿tú Pues- cómo mantienes la motivación de querer salir y subirte a un tejado todos los días? Bueno, a veces no es fácil, pero a veces, pues simplemente yo hago dos cosas. Una, pienso en la alternativa a no trabajar para mí, o sea, trabajar para otra empresa. Digo, pues no tendría ganas ahora de estar trabajando en una empresa y no tener la libertad que tengo ahora. Y luego también, pues muchas veces con los clientes, o sea, las reseñas que de los clientes, o sea, o sea, cuando haces un buen trabajo, cuando te lo reconocen, pues eso te motiva a seguir, por lo menos a mí. Paqui, ¿en tu caso? Yo pienso como con mi compañero, el mirar atrás. O sea, la mayor motivación es el mirar atrás, el ver dónde empezaste y dónde estás hoy. Para mí eso ha sido imprescindible. Pero de hecho ya no es económicamente, porque lo económico no tiene peso, aunque ahora son súper jóvenes y piensan que lo económico es muy importante. Lo económico no tiene peso ninguno y a mí lo que más satisfacción me da es el mirar atrás y mirar quién era y mirar quién soy yo como persona. O sea, mirar el ser más que... Sí, el proceso lo que de me cambio, pensase, ¿no? El proceso de cambio que vas llevando tú. Me alegro mucho. Alfonso, ¿en tu caso? En nuestro caso yo diría que es la opinión del cliente, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo bien, enseguida te lo reconocen y cuando lo hacemos mal también, ¿no? Entonces, el saber que nos queda por mejorar y que cuando lo haces bien, eso tiene un retorno inmediato, pues eso es una motivación tremenda. En ese caso yo creo que tiene mucha relación con la política, porque al final el cliente o el vecino va a tener siempre la razón y si te dicen que algo lo has hecho mal, Sí. intenta mejorarlo o por lo menos darle solución. Así que en ese sentido me veo bastante reflejado. Bueno, ¿y qué retos os planteáis para el futuro? Miguel. Bueno, yo como autónomo, entonces pues intentar crecer, ampliar un poco la plantilla en la medida de lo posible y sobre todo hay una cosa importante que es intentar mejorar la calidad de vida. Creo que el trabajo está muy bien, pero también hay muchas cosas más importantes que el trabajo que no podemos descuidar. Me voy a quedar con eso, de la calidad de vida, porque hay veces que dices, me está comiendo el trabajo, ¿no? Hay que pararse un segundo, tomar otra perspectiva, respirar y continuar. Rubén. Sí, pues eso, tomar un poco de perspectiva y descifrar un poco el futuro, a ver qué nos depara, tanto tecnológicamente como en otros sentidos. ¿Tú Sí. le ves futuro todavía a la energía solar? Sí, hombre, cambiará la tecnología y tal, pero también hay que mantener lo que ya se ha hecho, que se han hecho un montón de instalaciones, se ha hecho el equivalente a 2 centrales nucleares en energía solar. Entonces eso hay que mantenerlo. Y yo creo que es el presente y el futuro. Pero hay que estar atentos por si va cambiando o qué pasa. Paqui, en tu caso, ¿algún reto
que os estéis planteando en Diarón para el futuro? Bueno, en Diarome tenemos muchos retos para el futuro. Más que nada porque acabamos, como aquel que dice, de despegar y queremos seguir creciendo. Y el reto más grande va a ser la estructura para poder seguir creciendo. ¿Y os planteáis abrir alguna tienda más? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Entonces no le decimos a estos chicos que vayan a dejaros el currículum. No hace falta que nos dejen. Bueno, pueden dejarnos el currículum, siempre estamos en crecimiento, aunque no abramos una tienda más, siempre tenemos la venta online que no para de crecer. Alfonso, ¿tú algún reto para el futuro ahora que os vemos competir con los grandes gigantes, ¿no? de esa venta online? Sí, bueno, el reto fundamental ahora es la parte internacional. Para nosotros es salir fuera, pues empezar de cero otra vez, ¿no? Porque aunque tengas mucho reconocimiento en una zona, cuando llegas al país vecino no te conoce nadie, ¿no? Y es como empezar 20 años atrás a ver qué hacíamos entonces para poder replicarlo y tomar tu tiempo, porque tienes que tener la paciencia que las cosas vayan pasando, digamos, cocinándolas poco a poco. Y luego también otro reto que es enorme siempre cuando creces, que todo el equipo esté alineado con un tipo de pensamiento más de servicio al cliente, porque es fácil perderlo. Cuando creces muy rápido, pues al final ese tipo de alineamiento entre niveles hace falta. Bueno, y ahora ya no quiero alargarme mucho más, os voy a hacer ya un par de preguntas para finalizar. ¿Qué cambios en vuestro sector profesional creéis que van a crear oportunidades? ¿Qué cambios en vuestro sector? Miguel, está compleja a lo mejor. Sí. Bueno, ahora yo creo que fundamentalmente el aspecto tecnológico, es lo que te comentaba antes. La formación en ese tipo de tratamientos me parece fundamental a corto plazo, porque si no hay muchas cosas que se van a ir quedando obsoletas y si no estás al tanto de esa mejora, pues vas a perder resultados y probablemente pacientes. Yo en este aspecto, que lo domino un poco, imagino también que la biomedicina va a ser importante en tu sector por el hecho de recuperar de ciertas lesiones, ¿no? Estamos viendo cómo se está investigando en células madre y en todo ese tipo de nuevas técnicas para intentar, pues, recomponer un ligamento o que no sea tan invasivo la técnica. Entonces imagino que tanto la fisioterapia como la biomedicina o la medicina será algo fundamental en un futuro. Sí, eso, vamos, está en constante desarrollo y al final los beneficiados somos todos. Rubén, ¿en tu caso? En mi caso, la inteligencia artificial. Lo que está ya marcando una diferencia muy grande. Por ejemplo, en los inversores de energía solar, que son capaces de coger energía de una batería y de las placas solares, ahora son capaces de estudiar nuestros consumos, de estudiar lo que hacemos, cómo consumimos, a qué hora, y ir ajustando los consumos de la batería y tal, viendo nuestros hábitos de vida. O sea, eso es una de las cosas, incluso más cosas se van a hacer. Es muy interesante. Paqui. Pues en nuestro sector la verdad es que la ambientación no para de seguir sorprendiéndonos y el tema de la tecnología va a hacer que sea un antes y un después. Bueno, es lo mismo que empezamos con el ambientador de spray, pasamos al micado, ya hay máquinas que tú pones, que le pones, sabes, tu recambio, lo programas con el móvil y tú decides desde fuera de tu casa cómo quieres y cada cuánto quieres perfumarla. La domótica. Sí. Que ahora le diremos Alexa. Alexa, perfuma mi casa. Alexa, llego en 5 minutos. Alfonso, ¿y tú? Pues continuando con lo que decís de Alexa, en nuestro caso es la inteligencia artificial también, pero porque se va a comprar de una manera totalmente diferente a lo que conocemos. Va a haber mucho menos investigación, porque esa investigación te la va a hacer una inteligencia artificial. Entonces el cómo hemos comprado hasta ahora, donde ibas a ver reseñas y todo este tipo de cosas, va a cambiar de manera increíble. Y el delegar esa responsabilidad a una inteligencia artificial, ahora mismo nos cuesta trabajo entenderlo, pero dentro de unos años veremos cómo compra mejor que nosotros. En ese caso, en este aspecto, ya que hemos abierto el melón de la inteligencia artificial,
muchos de estos chicos, que lo sé, utilizarán ChatGPT y otras aplicaciones para hacer sus trabajos de clase. Los profesores estoy seguro de que no les gustará ni un pelo, pero ¿cómo pensáis que se pueden mejorar esas habilidades ahora que en los institutos no se desarrollan tanto? ¿Creéis que se podrían desarrollar a nivel autónomo? Me refiero, no autodidacta, pero por su cuenta. Yo creo que tiene una oportunidad absolutamente increíble, ¿no? Porque el estar en el momento en el que están pasando las cosas, porque es totalmente reciente, ¿no? Yo me voy 20 y tantos años atrás y es cuando salió Internet, ¿no? Evolucionaba tan rápido en aquel momento que el estar en la punta de lanza te hacía pensar en qué oportunidades podía darte. Y ahora mismo la inteligencia artificial te está ofreciendo oportunidades absolutamente increíbles, que están saliendo emprendimientos por todos lados, que luego cuesta porque cuando algo empieza, pues lo normal es que unos se vayan chafando a otros y lo que va saliendo nuevo pues invalida lo que había antes, pero en definitiva hay muchísima oportunidad, que el hecho de... Todos conocemos ChatGPT y tal, pero eso es una milésima parte de lo que se puede hacer. Claro, en ese aspecto a lo mejor los chicos y las chicas que nos acompañan hoy no dominan la inteligencia artificial y no son capaces de llegar a pensar lo que podrían hacer con ella, y entonces simplemente van a lo rápido. Te lo digo por experiencia porque soy profesor yo también, y entonces sé que muchos chicos directamente hazme este ejercicio o hazme este trabajo, no le dan pautas suficientes. ¿Qué consejo le darías tú a los profesores que nos acompañan esta mañana para intentar, sabiendo que lo van a utilizar, la inteligencia artificial, pero que lo utilicen de la mejor forma posible? ¿Qué consejo le darías a los profesores? Yo creo que evitarla es imposible. Y conforme va la inercia que llevamos es imposible. Yo no soy nadie para hablar de esto, ¿no? Pero creo que es mejor aprovecharla para complicar quizás el conocimiento y decir, oye, no vamos a evitar que lo utilicen, sino vamos a potenciar que lo utilicen con un fin didáctico. Es decir, por ejemplo, el hecho de, oye, a mí, por ejemplo, y esto es una cosa ya muy personal, ¿no? Pero la historia yo la odiaba en el colegio, ¿no? Y sin embargo ahora me apasiona, pero es por el mero hecho de cómo ahora la conozco, ¿no? Y eso, por ejemplo, la inteligencia artificial te da mucho juego para eso, en crear historias interactivas para intentar aprender algo que de otra manera es teoría, pero acabas que no es el mejor modelo de educación. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Y ya por último, ¿qué consejo les daríais vosotros a los futuros emprendedores o a estos muchachos que nos acompañan hoy? Vale, pues yo lo primero es que antes de tirarte a la piscina pensar un poco las cosas. No quiero quitarle la ilusión a nadie, pero es verdad que creo que hay que plantear un poco el modelo de negocio, el sitio, lo que quieres hacer, tener claro el objetivo, saber lo que estás haciendo, tener la ambición de seguir mejorando, que sea algo que te apasione, lo hemos hablado antes, y intentar no tener miedo, aunque es difícil, intentar no tener miedo, porque si esas cosas las cumples, lo más probable es que te vaya bien. Entonces, animarlo y a tirar para adelante. Rubén. Sí, animarlo a que realmente si quieren emprender, que tengan paciencia, vean lo que les gusta y que lo intenten, que no hay problema por intentarlo. Una cosa es que inviertan 1 millón de euros y se vayan a la ruina, pero otra cosa es que empiecen por algo que aunque fracasen, van a poder volver a intentarlo o trabajar en otra cosa. No hay problema por intentarlo. Pues que pregunten, porque a lo mejor ven a gente un poco más lejana, pero no sé, por ejemplo, está aquí Alfonso, si tienen posibilidad de preguntar, que pregunte, que no les dé vergüenza preguntar al vecino, al de la tienda de allí, al que está haciendo algo que ellos quieren hacer, que pregunten, porque se pensarán que no les va a ayudar o no les va a contestar, y es todo lo contrario, que pregunten, que no tengan vergüenza de preguntar.
Alfonso, ¿qué consejo les darías tú? Coincido con lo que comentan y yo diría que, a ver, emprender no es para todo el mundo, eso también hay que tenerlo claro, pero que si de verdad hay algo que le apasiona, que le gusta hacerlo, que se lance, sin prisa, sin querer ser mañana lo más grande ni mucho menos, pero empezar con algo, eso es un máster que te va a enseñar un montón de cosas que de otra manera es imposible. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. La verdad es que cuando empezamos a plantearnos esta jornada, queríamos organizar algo así. Como he dicho, contar con empresarios de Alhama o que hubieran tenido relación con Alhama, que hubieran estudiado aquí. Así que, de nuevo, daros las gracias a los cuatro. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas por si alguno en el público quiere hacer alguna pregunta. Mateo, no sé si sería posible pasar el micrófono inalámbrico por si alguien tiene alguna pregunta. Muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias, primero por la organización de este evento. Por supuesto, muchas gracias a los ponentes. Chicos, un poco de atención. Lo primero, que me ha dado 1000 millones de veces ganas de chistar para que pudierais, por favor, seguir con la atención, ¿vale? Eso es lo primero, que tenéis que estar agradecidos también de estar aquí. Número 1. Lo siguiente, ya he perdido el hilo. Con respecto a lo de la inteligencia artificial y cómo nos gusta a los profesores, sí o no, el uso de inteligencia artificial. Chicos, usad inteligencia artificial. Todos, o sea, tenéis que utilizarla e implementarla. Ya es responsabilidad nuestra saber cómo pillaros si la habéis usado o no y que aprendáis aquello que habéis usado. Eso se entiende, ¿verdad? Sí. Eso es responsabilidad nuestra. Y lo siguiente, bueno, nosotros hemos venido con los alumnos de Comercio Internacional. De hecho, tenemos aquí varios alumnos que van a hacer las prácticas en PC Componentes, así que por esa parte también muchas gracias. Y me quería quedar sobre todo con algo que ha dicho Paqui, que es que nunca es el momento perfecto para emprender. Si estáis esperando el momento perfecto, no va a llegar en la vida, para ningún cambio que queráis hacer, ni para ninguna toma de decisión que finalmente decidáis. Entonces, me quedo con eso especialmente y quería preguntaros, porque sé que son muchas las barreras para emprender. Y aparte, como que ahora es un poco estigma. Si le preguntas a cualquier crío de aquí, creo que casi ninguno quiere emprender. Quiere trabajar para fulanito, para menganito, porque realmente cuando preguntas pues al empresario de turno, empresaria, por regla general empieza la conversación con un uff, ¿de acuerdo? Porque sé que son muchas las barreras y demás. Le habéis dado muchos mensajes de aliento y demás, pero ¿cómo de verdad podemos dejar de pensar en lo malo y que se centren en lo bueno? Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia. Para mí emprender ha sido la mejor y la mayor carrera de mi vida. O sea, no cambiaría absolutamente nada. Al principio da mucho miedo y yo creo que esa es una de las cosas. O sea, nos han educado para estudiar y buscar, o sea, hacer una oposición. Que es o sea, el trabajo soñado en España es buscar una oposición porque ya tengo un sueldo para toda la vida. Y eso es mentira, porque hagas lo que hagas, al final tú vas a tener la necesidad de seguir formándote para seguir creciendo, no ya económicamente, sino personalmente. Es una necesidad que llega. Entonces, yo creo que os lancéis, que si tenéis una idea, que si tenéis algo, que no penséis que vaya a encontrar la libertad económica y que va a ser súper cómodo el tener un trabajo para otro, porque es que es igual el emprendimiento que tener, o sea, si quieres hacer algo en la vida, quieres superarte, tanto si trabajas para ti como si trabajas para otro, vas a tener que esforzarte. Pero es que el esfuerzo es bonito. ¿Queréis completar algo? Yo diría que también hay una cuestión social que es muy difícil cambiar, y es que la palabra empresario está mal vista. Entonces se utiliza la palabra emprendedor, que parece que queda más bonita, ¿no? Entonces, claro, ¿quién quiere ser empresario cuando está mal visto?
Dices, emprendo, pero es que mañana me van a decir que soy empresario y soy malo, ¿no? Sí, Ya a lo eso mejor está emprende y soy autónomo, no soy Claro. empresario, ¿no? Entonces, eso hay que hacerlo un poco más cool, como dirían por aquí, ¿no? Y también quita un poco el estigma de cada vez que nos preguntan, decimos, madre mía, pagamos un montón de impuestos, etcétera, etcétera. Eso también es nuestra culpa, deberíamos de reducir ese relato que siempre tenemos, madre mía, nos sangran por todos sitios. Porque cuando ganamos dinero tampoco lo decimos. ¿Sabes? Que ¿pagamos impuestos? Sí. ¿Hay que pagarlos? Sí. Pero bueno, que la libertad que te da y que tengo yo ahora con respecto a las empresas que estaba trabajando y tal, es muy superior. O sea, no lo cambiaba. No, yo no me iba otra vez a una empresa a trabajar. Claro, es que al final pagas impuestos, pero tú eliges qué precio... Bueno, tú lo eliges, sí, si al final todo sube, o sea, pero Exacto. tú eliges con quién trabajas, tú eliges qué precio quieres cobrar por tus servicios, tú eliges qué quieres hacer en cada momento. Y luego hay algo que también merece la pena decirlo, y es que hay muy poca gente que haya emprendido que se arrepienta de hacerlo. Porque aprendes tanto por el camino que aunque te vaya mal, dices, mira, pero eso que me llevo. La experiencia que ganas con eso es increíble. ¿Alguna pregunta más? Cuando habéis empezado a trabajar en eso y tener una idea, pero la gente no os entiende, ¿cómo te mantienes focusado en eso y tener la confianza para seguir? Tú cuando tienes una idea y nadie te apoya, tú tienes que seguir con tu idea. O sea, y que esa idea, hombre, tampoco esa idea te lleve a la ruina, es la cuestión. O sea, no ser un burro y decir, mi idea, aunque sea un desastre, voy a ejecutarla. O sea, tener más o menos las ideas claras, pero hacerlo, aunque la gente no te apoye, porque normalmente la gente no te va a apoyar. O sea, no va a estar detrás tuyo, venga, vamos, tal. Tú tienes que hacerlo por tu cuenta y tienes que tener tu propia motivación. Y si es buena idea y tú crees que es buena idea, pues... Y muy importante también, cuando tienes una idea, decirla. O sea, de comentársela a la gente. O sea, que sepa la idea para ver y hacer un poco de tanteo de que si es buena la idea que tienes, en parte. Pero ejecútala siempre y cuando no te lleve a la ruina. O sea, me refiero, oye, que tengo que invertir 100.000 euros en esta idea y tengo que pedir un préstamo para ello. Oye, un poco de cuidado. O sea, simplemente eso. Pues yo creo que al final tienes que tener un porqué claro, un porqué, más que un porqué, un para qué. Porque siempre que empiezas, todo el mundo lo ve una locura. O sea, nosotros, en nuestro entorno, era todo como, madre mía, una tienda de ambientadores. Todavía recuerdo la tía de mi novio que me dijo, anda, que vendiendo incienso vas a arruinar a tu familia. Eso me lo dijo la tía de mi novio. Era todo una locura. Y gente que ahora viene y me dice, oye, yo cuando empezaste es que no lo veía de ninguna manera y estoy impresionada. Entonces, al final es tener tu porqué claro, porque eres tú el que va a luchar y claramente que te importe una mierda lo que piensen los demás. Porque al final hay gente que no ve lo que tú ves y es muy difícil explicarle lo que tú ves. Yo diría que tenés que tener claro quién es tu cliente e ir lo antes posible al mercado, pero en pequeño. Es decir, no hace falta invertir una cantidad exagerada para preguntar simplemente si esto que ofrezco tiene sentido o no, sea un servicio, sea un producto. Entonces, en el momento en el cual ya descubres que hay ahí algo, que hay interés, pues entonces puedes dar un paso un poco más seguro. Pero evitar, sobre todo, el círculo cercano muchas veces es peligroso, porque te va a lanzar o te va a frenar sin tener mucho... Nadie ha hecho un sondeo de mercado para decirte si sí o si no. Entonces, es la sensación que tiene cada uno cuando empieza de si ese mercado tiene sentido o no. Yo pienso que siempre va a haber gente que, o la mayoría de ideas, siempre va a haber gente que haga algo parecido, algo similar a ti, pero tienes que buscar la capacidad de diferenciarte de los demás. Hola, buenos días. Mira, mi pregunta es, ¿cómo consiguieron sus primeros clientes? ¿Sus primeros, perdón? Sus primeros clientes. Bueno, yo abrí la puerta de la tienda y cayeron algunos. En el momento que vimos que no entraban los suficientes clientes que necesitábamos, empezamos a hacer campaña. Hay una cosa que pasa en los pueblos y es que con el tema de que la gente nos conoce nos da vergüenza entrar a los establecimientos, porque si no compramos, ¿qué cara me van a poner? ¿Me va a dar vergüenza? ¿No me da vergüenza? Y nosotros empezamos a hacer una campaña para entra, no hace falta que compres. O sea, entra, sabemos que tal, que no te dé vergüenza. Hacíamos jornadas como de puertas abiertas, porque tú dices, jornada de puertas abiertas, y parece que ya viene la gente sin ese compromiso de comprar.
Yo, por ejemplo, en redes sociales. Empecé con Facebook, publicando vídeos, etcétera, y los publicaba en los grupos. Por ejemplo, me unía a un grupo de aquí de Alhama, de comercios de Alhama, de Alcantarilla y tal. Entonces iba publicando en todos esos grupos y me iba viendo gente y ahí iba poco a poco sacando clientes y ya se transforma eso también en boca a boca, porque conforme más gente trabaja, a más gente llega, ¿sabes? Porque van hablándose entre los clientes y tal. Entonces, eso es una forma, con las redes sociales, según el trabajo que quieras hacer. Pero las redes sociales ayudan un montón, por un montón. Yo, en mi caso, los primeros clientes son los que más han sufrido. Bueno, yo estaba todavía estudiando, he colaborado con clubes deportivos de aquí del pueblo y al final, pues la gente, estamos en un pueblo, como ha dicho ella, y te va conociendo. Y pues poco a poco. Al final la idea es ir progresando y mejorando y ya está. Al final el cambio se va viendo. Y muy importante, el boca a boca. Hacer las cosas bien. Porque cuando haces las cosas bien, el boca a boca en el pueblo se corre. Eso es fundamental. Pero en el pueblo y en internet, en todos sitios. O sea, hacer las cosas bien, o sea, que las personas te recomienden. Yo creo que ahí también está relacionado con lo que nos contaba Alfonso, de si tenían una mala reseña, intentar ponerle solución. Lo antes posible. Sí. Y bueno, sobre lo que comenta, también es importante tener claro quién es tu cliente. Porque hay veces que quieres venderle a todo el mundo y dedicas mucho tiempo y mucho esfuerzo a cosas que no merecen la pena, ¿no? Entonces, cuando tú sabes perfectamente quién es ese tipo de cliente, lo mejor es ir a por él, no esperar a que venga. En nuestro caso, yo recuerdo al principio, nosotros empapelábamos a Alhama. Que como no sabíamos que no se podía hacer, pues lo hacíamos. Esto está prescrito, ¿verdad? Pero sabíamos, oye, nuestro público era muy generalista, ¿no? En ese momento, pues vendíamos cámaras de fotos, móviles, de todo, ¿no? Pues era, oye, ¿dónde está nuestro cliente? Aquí no va a venir, si nos quedamos aquí esperando, no viene. Pues vamos fuera y vamos a intentar conseguirlo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Quisiera preguntar cómo manejan el estrés y la presión. Bueno, yo creo que al final te acostumbras. Te acostumbras con el tiempo a que las cosas, bueno, y más ahora que todo tiene que ir súper rápido. Al final marca espacios donde o sea, creo que hay que seccionar bien dónde pasa el tiempo. Son mis horas de trabajo, mis horas de familia, mis horas de descanso y así lo vas manejando un poco. Sí, sabiendo separar la vida laboral de la personal. Por ejemplo, por las tardes, yo por ejemplo trabajo por la mañana y algunas veces parte de la tarde y tal, pero intento no trabajar todo el día, porque si no el estrés es tan grande que te afecta a la salud. O sea, tienes que trabajar, tienes que hacer tus unos horarios también, no trabajar 24 horas, es decir, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche un cliente te llama, no lo cojas. O sea, al día siguiente lo ves, porque si no el estrés va a ser superior. Miguel, Alfonso. Yo diría que también es importante el hecho de lo que decía antes, ¿no? El no tener prisa. Es decir, que mañana es otro día y que pasado hay otro. Porque siempre tenemos la sensación de que podemos estar trabajando todo el día. Y hay que saber cortar en un cierto momento, hacer otras cosas, sobre todo esas cosas que te puedan desconectar del todo. Y por eso el deporte es importante, por ejemplo, para eso. Yo un poco en la misma línea. Al final, hoy en día todo el mundo quiere las cosas para allá, pero llega un momento en el que eso es imposible. Entonces, pues hay que saber hasta dónde puedes llegar, que no te sobrepase la situación y ya está, y seguir, que esto es una carrera de fondo. ¿Más preguntas? Pues mi pregunta es que ¿cuál pensáis que es el mejor negocio para hacer en nuestra edad? O sea, yo con 17 años, pues, ¿cuál es el mejor negocio que penséis que podemos emprender con eso? Y como segunda pregunta, que después de terminar bachillerato, que ahora mismo lo que muchos de nosotros estamos haciendo, ¿qué carrera recomendáis para poder hacer un negocio que salga bien y que tenga éxito? Creo que, por lo que nos han contado ellos, la idea no te la tienen que dar. Tiene que salir de vosotros. Tenéis que tener la idea ya. No vais a tener una idea ganadora. No va a llegar alguien y os va a decir tienes que hacer esto porque te va a ir bien. Seguro. Vamos,
por lo que yo he aprendido esta mañana. De todas formas, os dejo que respondáis a vosotros. Yo diría que observes qué te gusta. O sea, que observes de ti qué te gusta hacer, dónde pasas más horas. Y en el momento que tú sepas qué es lo que te gusta hacer, de ahí vas a sacar qué quieres hacer con eso. Hay una herramienta que los japoneses utilizan muy bien, que se llama el Ikigai, que para este tipo de cosas funciona muy bien, ¿no? Que eso que dice, oye, ¿qué te gusta, ¿no? Que es lo que estábamos hablando todo el tiempo. Primero, ¿qué te gusta? ¿Qué haces bien? ¿Qué es lo que la gente está dispuesta a pagar? Y qué aportas también de alguna manera al mundo, ¿no? Y cuando juntas todo eso en uno, es como, claro, lo difícil es saberlo. Pero eso, poco a poco, las cosas van saliendo si tienen que salir. Yo creo que no hay que tener prisa en el sentido de tengo que tener una idea como sea y ponerla en marcha. Eso va a llegar, si de verdad hay algo que te gusta y que quieres desarrollarlo porque se te da bien. Incluso si no te gusta nada, invéntalo, inventa algo nuevo, yo qué sé. Por ejemplo, estoy viendo lo de la impresión 3D. Hace años, pues la impresión 3D pues, era residual y cada vez mucho más importante por gente que ha ido montando empresas de ese tipo, de cosas de 3D. O sea, si no veis nada, ningún nicho de mercado que os guste, ninguna carrera, pues imaginaros vosotros algo que os guste y llevarlo a cabo. Ya sea, a lo mejor a veces no hay ni que estudiar, o sea, no hay que sacarse una carrera, con un grado medio, un grado superior, incluso podríais ejecutarlo. Claro, al final no es qué carrera me saco, es que me gusta, o sea, que estudie lo que me gusta. Ya encontraré luego cómo lo voy a monetizar, pero voy a estudiar lo que me gusta. Luego voy a encontrar la manera de monetizarlo. Pero no pienso primero en monetizarlo. Yo pues estoy un poco en la misma línea que ellos. Buscar algo que te motive y sobre todo intentar diferenciarte del resto de productos, del resto de empresas, porque al final si haces lo mismo exactamente que otros, solamente vas a poder competir en el precio. Si te diferencias en algo, puede ser que des con la tecla. Si tuvieseis que volver a empezar, ¿qué consejo os daríais a vosotros mismos? Es complicado. Me has pillado. Bueno, si quieres, te la piensas. ¿Quiere empezar alguien? Yo diría que busca gente que lo haya hecho ya, si puede ser. Aprende de gente que haya pasado por ahí, porque eso, por ejemplo, es algo que yo en Miso tampoco hicimos y creo que es una cosa que no es fácil encontrarlos, pero una vez que lo encuentras hay gente que está dispuesta a ayudar, porque sí, no hace falta pensar, es que voy a tener que pagarle, ¿no? Es que preguntar es gratis. Luego ya lo siguiente es ver si te responden como tú quieres, pero estar en contacto con gente que sepa más que tú. Eso. Pues yo diría que una de las cosas es no tirarte a la piscina con los ojos cerrados. O sea, mira un poco en perspectiva qué es lo que vas a hacer y no es que sea la mejor o que tengas que tener toda la formación, porque yo pienso que hay que empezar y que ya cuando empiezas vas saliendo, pero sí que mira un poco qué es lo que vas a hacer y fórmate un poco. O sea, que si vas a vender drones, pues por lo menos que sepas manejarlos y que sepas un poco cómo funciona una empresa. Lo básico. Una factura es una factura, que es un albarán y que es el IVA. Y quizás también mirar un poco a futuro. O sea, un poco el día de hoy es importante, pero intentar tener la previsión de un poco más allá, que luego viene la sorpresa. Bueno, Rubén, ¿tú quieres decir algo? No, coincido con ellos. Bueno, pues damos por finalizada la mesa redonda. Muchísimas gracias. No os vayáis porque vamos a dar un pequeño detalle a las empresas que han participado. Así que si nos ponemos de pie, muchas gracias a todos. Esperamos. Esperamos que os haya gustado la mesa redonda, que os haya servido por lo menos para ver que hay otras salidas, ver vuestras ideas desde otra perspectiva
y ver también, motivaros a que si tenéis una idea podéis llevarla a cabo. Muchísimas gracias. Y ahora, no sé si están ya los detalles, empezamos con Paqui Lorenzo de Aarón. Va a hacer la entrega a la alcaldesa. Muchísimas gracias. También a Alfonso Tomás de PC Componentes. Miguel Ángel Marín de Marín Fisioterapia. Gracias. Rubén Ruiz de Revolución Renovable. Y pido también, por favor, a todos los empresarios que han querido... Vale. Bueno, Susana, si quieres subir, Susana Caravaca, que ella es de la Escuela de Maquillaje y Estética y Peluquería y también profesora de la educación de adultos. José Gerardo de Estudio Bonsai. Sergio Meléndez de Estudio de Pilates Meléndez. Sergio. Sí, Sergio Meléndez. Rufino Tudela de Rufino Bikes. Muy buena. Luis Rodríguez de Doyo Kentos. Que se suba, ¿eh? No sé si ha venido Luis. ¿Luis no ha venido? Rubén Sabater y Paul Cano de Empiezas 3D. Manuel Rodríguez y Jorge Torrijos de Murcia Drones. Jorge Belchior Cajada y Javier Vicente de Resi Horby. Y por supuesto también, en este caso lo voy a entregar yo, al Ayuntamiento de Alhama, a su alcaldesa. Muchísimas gracias a todos por haber querido colaborar con nosotros en esta primera jornada de emprendimiento joven. Esperamos que haya más jornadas y poder contar con vosotros y también que otras empresas de Alhama y alrededores se quieran sumar. Muchísimas gracias.